Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes 21 de abril del año 2015. Una mesa que hoy es de politólogos y politólogas. ¿Se dice politólogas? Sí, claro. Se dice, sí. Bueno, entonces vamos saludando a los nombres que ustedes ya conocen de otras semanas. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti, ¿qué tal? Buenos días. Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Y recibo de manera especial a Adriana Arraga, directora de la consultora Cifra, que hoy ha aceptado ser nuestra invitada. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días, muchas gracias. Estando como estamos en campaña electoral departamental, ese es un tema obligado en una mesa de politólogos. El problema, claro, es cómo encararlo, porque en realidad están corriendo 19 campañas paralelas y a su vez cada una de esas campañas tiene no sé cuántos candidatos, más allá de que además del nivel intendencia y junta departamental, después está el nivel municipios y ahí eso ya es una multitud de cargos y una multitud o dos multitudes o tres multitudes de candidatos. Entonces, ¿cómo hacemos? Charlando con ustedes en el día de ayer optábamos por centrarnos en algunos departamentos en particular, ¿no? Algunos donde la competencia está más interesante, más picada, donde tiene mayor significación. ¿Les parece que vayamos recorriendo entonces algunos de esos lugares? Sí. Maldonado, por ejemplo. Maldonado. Empezamos por ahí. Según una encuesta difundida en marzo, en este caso por Equipos Mori, el Frente Amplio va adelante con el 43% de la intención de voto, seguido por el Partido Nacional con el 37%. En la interna de cada partido, en el caso del Frente Amplio, el diputado Darío Pérez de la Liga Federal se posiciona como claro favorito, pero también van Pablo Pérez de Alianza Progresista y Horacio Díaz apoyado por Asamblea Uruguay. En el Partido Nacional, que repito, en la intención de voto aparece segundo, el mejor posicionado es el diputado y exintendente Enrique Antía, seguido por el dirigente Rodrigo Blas, que es respaldado por Luis Lacalle Pou, y el alcalde de Punta del Este, Martín Laventure. ¿Quién empieza con Maldonado? Bien, algo que tienen de especialmente divertido las elecciones municipales es que permiten, o departamentales en este caso, es que permiten la candidatura múltiple por partido, lo que abre en algunos casos, como en el de Maldonado, más de una incertidumbre. Porque en Maldonado no sabemos qué partido va a obtener la intendencia, pero tampoco sabemos, bueno, las últimas encuestas parecen que si fuese el Partido Nacional sería Antía, pero tampoco estaba del todo claro. Entonces hay competencia en varios niveles, lo que vuelve la campaña mucho más atractiva para los electores y para nosotros los analistas. ¿Es atractiva efectivamente para los electores? Bueno, ¿Se está moviendo Maldonado? Se está moviendo un poco más que otros departamentos, me parece. Y todo lo que sabemos, que no es mucho, pero es cada vez más en relación a las elecciones municipales, es que cuanto más, y esto es válido para otros periodos electorales también, cuanto más reñida es la competencia, más atractiva es la elección para el elector. Además, ese proceso de algún modo se retroalimenta porque atrae más cobertura de parte de los medios y entonces están más expuestos los candidatos o por lo menos los frontrunners, los que van adelante. Ahora, sobre el caso de Maldonado, una puntualización que es válida para todas las demás competencias que vamos a analizar esta mañana. Hay que ser muy cautelosos con cómo analizamos esta información, porque son encuestas de opinión para cada departamento, pero son muy poquitos casos y en la mayoría de las instancias son o encuestas telefónicas o encuestas cuyos participantes se reclutan vía internet, esencialmente vía avisos en Facebook, y sabemos relativamente poco sobre cómo funcionan estas metodologías y qué poder predictivo tienen. Sabemos cada vez más, pero todo el proceso electoral. Sobre el teléfono sabemos un poco más, ¿no? Sobre el teléfono sabemos un poco más. Sabemos cómo funciona el sistema y hemos ido afinando como colectivo, me refiero los mecanismos de representatividad de esos padrones. Pero igual tenemos como ciertos niveles de incertidumbre. Entonces, no todas las encuestas son comparables, ni entre sí, ni con encuestas previas, y bueno, los márgenes de error son un poco más grandes, estamos hablando de márgenes de error que en algunos casos llegan a 6 puntos, así que hay que abrir los ganchos más de lo que lo hacemos habitualmente a la hora de leer estos resultados. Sobre este punto de las encuestas, Adriana, que está directamente metida, ¿qué dice? Efectivamente, comparto totalmente todo lo que dicen, es un desafío porque claro, los costos para hacer una encuesta realmente buena en cada departamento serían desmesurados, que no se pueden financiar con los recursos
que hay disponibles. Entonces sí, lo que se hacen son aproximaciones gruesas que, bueno, sirven mejor que la pura intuición, pero es solo eso, sirven mejor que la pura intuición. En algunas de las encuestas que he visto, sí, hay otras que, bueno, que son un poquito más grandes, un poquito con metodologías un poco más testeadas. Lo de Facebook, sí, nosotros hemos hecho algunas pruebas que no hemos divulgado porque todavía estamos ajustando la metodología. Es una posibilidad. Ajá. Pero también, como han argumentado muchos, también tiene sus pros y sus contras, pero todas las metodologías tienen sus pros y sus contras, entonces va a haber que ver cómo se hace. Es un dato interesante eso de que Cifra esté experimentando con encuestas. Sí, hemos hecho alguna prueba. No sí, sabía, sí. Yo no, sí. No contestaste. Creo que habían divulgado incluso algún dato de Montevideo donde incluían algún componente de Facebook. No, nosotros no. Lo que hemos divulgado ha sido siempre con Telefónica o cara. Esta última que hicimos incluso en Montevideo, hicimos una encuesta cara a cara justamente para testear nuestros resultados y en realidad nos dio muy similar a una Telefónica que habíamos hecho antes, lo cual, bueno, nos confirma, pero cada tanto vamos variando para evitar caer en alguna metodología que tenga algún sesgo que no nos estamos dando cuenta. Una cosa interesante, aparte del caso de Maldonado, que ya volvemos, es que yo no recuerdo una elección departamental donde tuviéramos tanta información sobre distintos departamentos. Creo que esto tiene que ver con que justamente las telefónicas se han instalado y a pesar de que el costo pueda ser alto para tener una por departamento con un nivel o un margen de error pequeño, sin embargo tenemos un montón de encuestas de muchos departamentos, porque precisamente no es lo mismo reclutar encuestadores en Artigas y en Rivera que llamar por teléfono, que es lo mismo llamar a Artigas y a Rivera. Y por eso creo que al consolidarse el uso de esta técnica, vamos a ir teniendo crecientemente más información. No es exactamente correcto para Maldonado, porque en Maldonado ya teníamos información, porque Maldonado es un departamento especialmente atractivo, claramente es el tercero del país, es un departamento, no sé, el PIB per cápita debe ser de los más altos, porque hay mucha plata, y entonces la intendencia de ese departamento es un premio codiciado, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, haya más interés y más disposición a financiar encuestas en ese departamento. Las habíamos tenido en otras ocasiones e incluso tenemos una empresa consultora establecida en Maldonado. No sé si ha divulgado números últimamente. ¿A cuál estás aludiendo? Dígitos, la consultora se llama Dígitos, de José Andrés Pereira de Brun. Vamos al otro, Daniel, a Chasquetti. Bueno, sobre la competencia misma en Maldonado. No, antes quería decir lo siguiente. Encuestas siempre hay. Los políticos compran encuestas. En anteriores elecciones municipales compraban tanto como ahora. Me parece que la diferencia en esta oportunidad es que yo veo como que los medios de comunicación están como apostando más a divulgar mayor información, ¿no? Yo veo que todos los canales de televisión tienen sus empresas, están divulgando datos sobre varios departamentos del interior y eso vuelve mucho más linda la competencia, ¿no? Porque hay información, el ciudadano tiene cierta información de, bueno, cuál es la perspectiva y qué candidato puede ganar, quién va adelante. ¿Puede resolver, por ejemplo, el voto útil? Es verdad, la información muchas veces alienta comportamientos estratégicos, pero no es lo mismo votar con información que votar simplemente con una intuición, una idea general, ¿no? En el caso de Maldonado, a mí esta encuesta de equipos me sorprendió un poquito porque yo lo que venía viendo era que la mayoría de las encuestas que habían aparecido sobre la elección de Maldonado ponían al Partido Nacional primero. Y esta es como la primera que invierte los resultados. Yo no sé si eso obedece a un cambio del humor de los electores de Maldonado o si en realidad tiene que ver con lo que acaba de decir Fernanda, en el sentido de que, bueno, de que como son mediciones con universos pequeños y márgenes de error tan grande, es lógico que a veces de un modo y otras veces de otro. Lo cierto es que bueno, que yo he conversado con algunos dirigentes del Partido Nacional y ellos están muy entusiasmados porque en los últimos 10 años nunca han visto tan cerca la posibilidad de ganar.
Sin embargo, cuando uno empieza a mirar las cifras de votación del Frente Amplio a nivel municipal en las últimas elecciones, como que el Frente Amplio tiene un electorado bastante estable, duro, que sobrepasa el 50%, y que bueno, y que sería razonable, por más que bueno, que el Partido Nacional tiene chance, lo razonable sería esperar una elección reñida, ¿no? Con dos favoritos adentro, ¿no? Antía de un lado y Darío Pérez del otro. Darío Pérez, que va por ¿cuál de sus intentos? Y debe ser el cuarto, ¿no? El cuarto intento, y parece que ahora tiene, sí, realmente chances, ¿no? Pero Antía era intendente. Igual son dos pesos ¿Cómo? pesados. Antía era intendente. Fue intendente. No, yo estoy hablando de Darío Pérez en primer lugar. Darío Pérez. Darío Pérez, sí, Darío sí. Pérez, bueno, la peleó en particular con Óscar de los Santos, Sí, ¿no? sí. Y, Bueno, y de los Santos fue intendente 2 veces. Del lado del Partido Nacional, efectivamente, tenemos a Enrique Antía, que ya tiene su experiencia como jefe comunal en Maldonado y que vuelve, ¿no? Darío Pérez va por la cuarta, Ahí está. sí. Y son dos pesos pesados, porque Darío Pérez, más allá de ser una especie de eterno candidato a intendente de Maldonado, es el líder de un sector político del Frente Amplio a nivel nacional, la Liga Federal. Ha sido diputado, creo que casi todo el tiempo, creo que siempre estuvo en la Cámara, ¿no? Desde la elección del 94. Desde el 94 está en la Cámara, y Antía también es un peso pesado, ha sido senador cuando no ha sido intendente, y una figura pública. Es decir, yo creo que la elección de Maldonado tiene algo de nacional, o por lo menos tiene un nivel de visibilidad para la capital y quizá para otros departamentos del interior que no tengan otras elecciones Adriana. departamentales. Sí, bueno, entre otras cosas porque los montevideanos están tan involucrados con Punta del Este, eso hace más atractivo, porque el que no tiene una casita, bueno, alguna vez fue, entonces eso también vuelve atractivo una elección que si no quizás sería menos. Además todo el mundo tiene algo que decir, o sea, todos los uruguayos tenemos algo que decir sobre Punta del Este, más allá de que, entonces eso también lo vuelve más interesante, si las calles están bien, si se atiende bien al turista, o sea, el turismo juega para todo el Uruguay, entonces Punta del Este en realidad también nos interesa a todos. Fernanda, vuelvo contigo. Sí, no, de acuerdo con lo que decían, me parece que algo que le da como especial atractivo a esta competencia de Maldonado, además de lo que decíamos hasta recién en la mesa, es esta cosa de, bueno, ¿podrá Darío Pérez finalmente llegar a la intendencia? Porque no es probablemente esta sea la instancia en la que es más claramente favorito, pero no es la primera vez en la que, previo a las elecciones, parecía que era el candidato con chances incontestables de llegar a la intendencia. O sea que capaz que ese Jorge Valle del Frente Amplio en Montevideo, quién sabe. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Seguimos en esta mesa de politólogos hoy martes 21 de abril. Vamos a un segundo departamento en nuestra agenda de esta mañana. Vamos a Rocha. ¿Cómo están las cosas allí? Bueno, aparentemente con el Frente Amplio como favorito, y en este caso, por lo menos, si nos atenemos a la encuesta de Equipos Mori, con una distancia apreciable sobre el Partido Nacional. Concretamente, 50% es la intención de voto para el Frente Amplio, Partido Nacional 29%, Partido Colorado 4%. En el Frente Amplio, quien lleva la delantera es el diputado del MPP, Aníbal Pereira, seguido por el exsecretario general de la Intendencia, Pilar Altés, y más atrás el dirigente Milton Ibarra. En el Partido Nacional, el diputado herrerista José Carlos Cardoso es quien consigue mayores apoyos, seguido por Carlos Taraboquia. Recordemos que en Rocha se está cumpliendo el segundo periodo frente amplista. Artigas Barrios ha sido intendente en estos 10 años. En eso se parece Maldonado y Rocha, o sea, de los Santos completó 10 años, no tiene reelección, Carámbula en Canelones, Artigas Barrio en Rocha, y eso abre, bueno, incertidumbres, ¿no? Aníbal... En los dos casos, además, el Frente Amplio llegó luego de gobiernos blancos y colorados, ¿no? Exacto. En Maldonado, en Rocha había ocurrido eso. Cierto. En los últimos 10 años es el Frente Amplio quien gobierna esos dos lugares. Es cierto. Y lo primero que habría que decir es que Aníbal Pereira es un diputado que fue electo en el 2005 por primera vez, logró su reelección en el cargo, ahora logró su segunda reelección.
fue presidente de la Cámara y como que venía muy enfocado desde hace tiempo, apuntando a conquistar la intendencia de Rocha. Ahí tenemos otro eterno candidato, José Carlos Cardoso. Es un candidato que bueno, que ha competido varias veces. Me da la impresión que por la evaluación de la gestión que tiene Barrios y por la intención de voto que muestra esta encuesta, que el Frente Amplio debería ganar en Rocha, ¿no? O sea que, bueno, como que tiene suficientes argumentos como para quedarse con la intendencia. Esta es la segunda encuesta que veo sobre Rocha, es muy parecida a la primera que vi y bueno, dado los antecedentes, la votación de octubre, es como que todos los datos convergen como para esperar un resultado que se aproxima al triunfo del Frente Amplio. Yo creo que en Rocha hay una buena visión del desempeño del Frente Amplio a cargo del gobierno. Creo que la imagen del intendente de Rocha era una de las mejores del país. Y tiene que ver con un pasado medio caótico de manejo de esa intendencia, ¿no? Eternamente deficitaria, con fenómenos de clientelismo un poco exacerbados. Recordemos que se habían alternado al frente de la intendencia el colorado Adauto Puñales y el blanco Irineu Riet Correa. Uh-huh. Sí, con algunos rasgos de desprolijidad bastante explícitos. Que ¿no? llevó a Ignacio de Posadas a manifestar aquella famosa frase que decía algo así como: evidentemente los ciudadanos de Rocha tienen un problema psiquiátrico importante por votar a este tipo de intendentes, y que porque era un departamento que estaba que era inviable, no funcionaba. En el 2005 el gobierno central y el Parlamento, mejor dicho, tuvo que votar partidas especiales para dos departamentos que eran inviables, sus administraciones, Artigas y Rocha. Y bueno, hoy Rocha se volvió un departamento más normal, ¿no? O sea, tiene contribuyentes, cobra sus impuestos, no es nada del otro mundo, pero hace lo básico. Y eso me parece que es bien valorado por los ciudadanos. Y le ha ido bien, al menos al desarrollo turístico de la costa de Rocha en los últimos años. Es decir, el periodo donde el Uruguay ha crecido, ha mejorado en muy diversos aspectos en su economía, en particular la costa de Rocha ha explotado, ¿no? Y eso en una economía un poco más ordenada, un flujo de turistas cada vez más importante, creo que ha generado saldos positivos para el departamento, lo que ayuda a que haya una valoración positiva al frente y que tenga esta chance de ganar tan incluso clara. El planteo inicial del diputado José Carlos Cardoso cuando se postula como candidato a intendente no es el de romper puentes, no es el de marcar un tajo, no es el de enfrentarse a la administración de Artigas Barrios, ¿no? Más bien es el de tomar lo positivo de lo que se ha hecho y agregar otras propuestas. Bueno, con un nivel de aprobación de por encima del 70%, según un estudio de equipos del año pasado, hubiese sido suicida de parte de Cardoso dinamitar los puentes con la administración actual. Esto sí marca una diferencia de la competencia en Rocha versus la competencia en Maldonado. Como señalaba Daniel, la aprobación del gobierno departamental actual es de las más altas del Uruguay. Y entonces eso también, bueno, es un legado para el que viene, es una ayudita al candidato oficialista en el departamento. Sin quitarle méritos a Aníbal Pereira, pero el punto de partida es diferente, claramente. Adriana, ¿tú cómo estás viendo la competencia en Rocha? Claramente sí. Lo que hay que ver es hasta qué punto la buena evaluación de la administración se contagia al voto a la renovación por el mismo partido, digamos, en Montevideo, que fue lo que sacamos ayer. Evidentemente eso no está sucediendo. Pero sí, claro. A ver, vamos a recordar esos números que difundió ayer Cifra, que son de Montevideo, pero a ver, ¿por qué los estás tomando ahora como base? Porque justamente la evaluación de la intendenta en Montevideo es no sé si de las peores, porque bueno, habría que tener datos exactamente comparativos, pero hoy en día solo el 29% aprueba la gestión de Ana Olivera y el 46% la desaprueba. Entonces el casi 60% de los montevideanos que están pensando votar al frente, evidentemente esta evaluación no les pesa tanto a muchos de ellos. En Rocha pesa tanto, sí, probablemente sí, o sea, una evaluación muy buena probablemente tenga un efecto más notable que una evaluación mala, pero creo que sobre todo en el caso de las intendencias pesa mucho más las personas que los partidos. O sea, el partido es muy importante, sigue siéndolo en Uruguay, no en todos lados del mundo, en las elecciones nacionales. En las departamentales yo creo que cada vez más
pesan los candidatos individuales. No en todas las intendencias, no en todos los casos, pero justamente por la proximidad, quizá acá en Montevideo un poco menos por el tamaño, pero en los departamentos del interior donde está el conocimiento personal es muy importante, entonces ahí el candidato es muy decisivo. Y en este caso, ¿cómo juega el hecho de que el candidato, por lo menos el que va primero en intención de voto dentro del Frente Amplio, no es del mismo sector que Artigas Barrios? Artigas Barrios es socialista. Pero era candidato único. Era candidato único, de acuerdo. E hizo una gestión, digamos, muy profesional, ¿no? No hizo una gestión sectaria o sectorial. No, ponderada, equilibrada. Bueno, pero ¿no? Aníbal Pereira es MPP. ¿Eso cómo juega? Es MPP, pero mirá, por ejemplo, él fue el coordinador de la bancada del Frente Amplio durante la legislatura pasada. El coordinador de la bancada es algo que habitualmente no se observa con detenimiento, pero tiene que ser una persona que tenga el diálogo con todos los sectores y que tenga cierto nivel de respeto y yo diría de buena valoración de todos los sectores. Me parece que con Aníbal Pereira pasa eso en Rocha, y me parece que por declaraciones que yo he escuchado, me parece que Aníbal Pereira tiene claro, ¿no? O sea, como que hay que despegarse un poco del sector y ponerse por encima. Yo creo que de todas maneras eso no es lo sustantivo, sino que lo que decía Adriana es clave. Si vos mirás en el interior, en los departamentos donde el Frente Amplio se volvió competitivo, es donde consiguió tener candidatos que son como prestigiosos, que la gente los conoce. No son candidatos inventados como en el 84, el 89, viste, que echaba mano a, no sé, a una persona que, bueno, que de repente tenía cierta reputación, pero que la gente no lo conocía. No, ha logrado construir liderazgos locales, yo creo que en base a dos fenómenos. El Frente Amplio hace 3 elecciones que tiene diputados en todos los departamentos. Eso es muy importante, porque los primeros que se piensa en tener como candidatos es a los representantes del departamento. Y lo segundo es que, bueno, es que hay sectores del Frente Amplio que trabajan muy bien en el interior. Y yo diría, hay por lo menos 2, para mi gusto, que son el Partido Socialista y sobre todo el MPP, que tienen estructuras nacionales y que prestan mucho cuidado a que los departamentos tengan su debida atención, su funcionamiento orgánico. Entonces el escenario del Frente Amplio es de mucha fortaleza en esta elección municipal. Y ha habido claramente un proceso de aprendizaje de parte del Frente Amplio en estas contiendas a medida que, como decía Daniel, se ha ido consolidando con representación en todos los departamentos. En los inicios el horizonte era el gobierno, o sea, en los inicios del Frente Amplio y tras la reapertura el horizonte era la Intendencia de Montevideo. Bueno, ahora el cielo es el horizonte, como dice el dicho, digamos. ¿Por qué no buscar todas las intendencias? Y un aprendizaje de todos los partidos, porque en realidad esto empezó en el año 2000, porque hasta entonces la elección departamental era un apéndice de la elección nacional, donde desde luego un poquito importaba quiénes eran los candidatos, pero un poquito nomás, porque realmente el voto que pesaba era el voto nacional. Entonces esto en realidad en estas últimas elecciones todos se han puesto las pilas para que y las elecciones departamentales han tomado una fuerza mucho más grande que la que tenían en el pasado. Es claro que las elecciones departamentales se han convertido en un acontecimiento político. Es claro que hay sectores y partidos que las eligen para un desempeño aparte, es otra cancha. También está el hecho de que están al final del proceso larguísimo que tenemos en Uruguay de elecciones. Y están, ¿no?, en plena luna de miel. Vos sabés que hay un libro ¿Está en plena luna de miel? ¿En qué sentido? Porque yo iba a un problema. Yo iba a hablar de un problema, el de que los partidos y los sectores llegan a la elección departamental exhaustos. Sí, pero vos incluso exhaustos en sus arcas. Claro. ¿No? Hay un libro muy conocido en la ciencia política de 2 politólogos estadounidenses, Shugart y John Carey y Matthew Shugart, que hay un capítulo donde analizan los efectos de colocar las elecciones locales, municipales o elecciones de medio periodo, elecciones locales dentro del periodo de luna de miel presidencial. Y los resultados son muy obvios. El partido ganador de la elección presidencial consigue muy buenos resultados en ese momento. Yo creo que no es casualidad que estén colocados a solo 6 meses de la elección presidencial. ¿Entonces fue un error de diseño de la reforma constitucional? ¿Por qué error de diseño? Yo creo que los diseñadores de la reforma constitucional, que creo que eran blancos y colorados,
previeron colocarlos ahí para beneficiarse. Pero bueno, luego vino la crisis del 2002 y se termina favoreciendo el Frente Amplio. Es como una paradoja. Pero lo cierto es que, bueno, que cuando colocás elecciones locales en el medio de la luna de miel, el partido de gobierno tiene mucha fortaleza. Sí, sin embargo, obviamente puede haber un impacto favorable porque normalmente el triunfo de un partido genera cierto entusiasmo en la gente, ciertas expectativas, puede abrir un argumento hasta más pragmático. Yo quisiera que mi gobierno departamental se lleve bien con el nacional porque quizá el nacional le pueda tirar con algún mango. Pero creo que las elecciones estas se están probando justamente ser cada vez más independientes de la elección nacional, ¿no? Y sistemáticamente, en este contexto, en esta era progresista, donde el Frente Amplio gana sistemáticamente en lo nacional, tenemos un conjunto de departamentos, más allá del avance del Frente Amplio en el territorio, etcétera, que bueno, donde el Partido Nacional es hegemónico y a nadie se le ocurre, o por lo menos no se percibe ningún efecto de ese tipo, e incluso el Frente Amplio en la elección departamental pasada perdió departamentos con respecto a la de 2005. O sea sí, que pero la luna de miel no fue tan intensa. Pero fue más intensa en el primer gobierno Vázquez que en el gobierno Mujica. Es posible. No, hay evidencia que muestra que cada vez es menos dominante el Partido Nacional en varios departamentos, por ejemplo Cerro Largo y Colonia, departamentos donde no había dudas que ganaban candidatos blancos, hoy se están volviendo competitivos. Es verdad que el Frente Amplio perdió Salto y Paysandú, pero es probable que lo recupere en esta elección. O sea, yo creo que se está volviendo más competitivo y yo creo que ahí la luna de miel como que lo está favoreciendo al Frente Amplio. ¿Algún comentario más sobre esto? Adriana, Fernanda. Déjame decir que, pero después vamos a hablar, pero en Colonia, si bien el Partido Nacional ganaba siempre medio justito. Hablemos de Colonia, hablemos de Cerro Largo, hablemos de Canelones en la segunda parte de esta mesa.